Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal donde todas las semanas estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y como ya lo dije la semana pasada, estamos comenzando una nueva escuela sabática. Hoy vamos a hacer la lección número 2 que lleva como título Enséñanos a orar. Seguimos con el estudio de los salmos y vamos a ver varios salmos interesantes que nos van a mostrar y nos van a ayudar a cómo poder tener una relación, una comunicación con Dios de una manera un poco más natural, auténtica, genuina, que salga de nuestro corazón. Así que bueno, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video, que puedas suscribirte, que puedas también dejar tu comentario y que puedas compartir este video a tus amigos, a los alumnos de tu clase de escuela sabática, que puedas compartir este video a través de tus redes. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, quiero comenzar compartiendo lo que aparece allí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, versículo 1. Dice lo siguiente: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Enséñanos a orar. Fue la petición que le hizo uno de los discípulos a Jesús. Y yo me imagino a Jesús orando de una manera que los discípulos no habían visto anteriormente en ninguna persona. O sea, fíjense, ellos vieron a Jesús orando y el simple hecho de verlo orar ya les generó a ellos esa necesidad de orar como oraba Jesús. Y en base a esto quiero compartir y decirles lo siguiente. Muchas veces Jesús a los sacerdotes, a los fariseos, los exhortaba y les llamaba la atención diciéndoles que eran personas que les gustaba a ellos que los demás los vean, ¿no? Esos actos caritativos, esos actos bondadosos o actos de misericordia, ¿no? Jesús varias veces destacó que a ellos les gustaba orar en las plazas, ¿no? O sea, mostrar una religión pero de apariencia. Y me gusta el tema que vamos a ver esta semana porque vamos a ver salmos que muestran lo más íntimo de nosotros los seres humanos. No siempre estamos bien, no siempre estamos de ánimo, de ganas, no todo en la vida es color de rosa. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos seguir el camino de Cristo, no es porque, Él nos haya garantizado una vida sin dificultades, sin problemas. Muchas veces creemos que es así, o sea, muchas veces creemos que cuando vos entregas tu vida a Jesús, los problemas se te van a solucionar, tu familia va a estar de 10, no vas a tener problemas espirituales ni problemas sociales. Y qué errado que estamos, ¿no? Porque muchas veces cuando comenzamos el camino de Cristo, cuando empezamos a caminar con Él, nos encontramos que ahí muchas veces empiezan las verdaderas pruebas, situaciones difíciles que ponen obviamente a prueba nuestro carácter y nos ayudan a crecer, ¿sí? Pero la lección de esta semana nos habla acerca de cómo ser auténticos con Dios. No mostrar una apariencia, así como lo hacían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, sino ser auténticos con Dios, no engañar, no querer engañar a Dios, ni tampoco engañarnos a nosotros mismos de que todo está bien. Y es muy importante porque vamos a ver varios versículos que nos ayudan en esto, especialmente los salmos, es lo que estamos estudiando estos días, y vamos a ver cómo los salmos ponen a descubierto esas emociones o esos sentimientos que muchas veces no nos gusta hablar, pero que nos ocurren, ¿sí? El libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos
pueden ser un medio muy eficaz a la hora de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Yo he leído que la escuela sabática, por ejemplo, nos comparte la idea de orar, ¿sí? Orar los salmos, que está bueno poder hacerlo. Ahora, no hacerlo de una forma sin reflexión, ¿no? O sea, no solamente memorizar y repetir. Yo creo que está bueno, que también lo dice justamente el día domingo, cada vez que leemos nosotros un salmos, está bueno que lo leamos reflexionando y tratando de nosotros ser parte, como dijimos la semana anterior, ¿no? Ponernos nosotros ahí en el texto, ¿sí? Y más aún si lo que está relatando allí el salmista es algo que de alguna forma me afecta, o sea, si de alguna manera yo estoy viviendo esa experiencia que está relatando allí el salmista, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, tratar de ponerme yo en el texto, ¿sí? De reflexionar lo que nos está diciendo y poder orar, hacer una oración para que Dios pueda ayudarnos a comprender ese momento que estamos viviendo, que tal vez no lo entendemos, que Dios nos ayude tal vez a aceptar sus planes, su voluntad, o a pasar fortalecidos una prueba, una lucha que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, está bueno este ejercicio, que lo podamos hacer siempre al momento que vamos a leer un salmo, ¿sí? Reflexionar y luego también orar. Orar para que Dios nos ayude a que podamos interiorizar eso que encontramos allí en la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que hay salmos que tienen que ver con la historia, con la experiencia del pueblo de Dios, de cómo Dios actuó con ellos en el pasado. Y justamente el Salmos 44 tiene estos elementos que mencionábamos, ¿no? El Salmos 44 comienza de esta manera. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos, en los tiempos antiguos. ¿Sí? Nuestros padres nos han contado, ¿sí? La obra. Qué bueno que es, a ver, como menciona el libro de Salmos, el Salmos 44, qué bueno que es que nosotros también podamos recurrir, ¿sí? A nuestras experiencias anteriores o tal vez en la experiencia de otra persona, pero hacer este ejercicio que tiene que ver con reflexionar en cómo Dios actuó con nosotros en el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque hay momentos difíciles que muchas veces nos tocan enfrentar en el presente, ¿no? Puede ser alguna situación de salud, de enfermedad que estemos viviendo, alguna situación familiar, alguna situación que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con algún familiar. Entonces, recordar cómo Dios actuó en el pasado con vos, cómo Dios te ayudó en otras situaciones, te va a ayudar en el presente a tener fortaleza, a tener confianza y a saber que hay una salida. No nos olvidemos de cómo Dios actuó en el pasado, tanto en el pueblo de Dios, pero también cómo Dios actuó en el pasado en tu vida. Yo estoy seguro que vos tenés más de una experiencia que hoy, si vos la traes a tu presente, te va a fortalecer, te va a ayudar a seguir confiando en Dios. Entonces, no nos olvidemos de esto. Los salmos también nos hacen recordar cómo Dios actuó en el pasado, no solamente en el pueblo de Israel, sino también cómo Dios actuó en tu vida en el pasado y cómo Dios puede también seguir actuando de esa misma manera en el presente. Dice Salmos 44, versículo 6, porque no confiaré en mi arco, dice allí el salmista, no confiaré en mi arco. De alguna manera, esta persona está diciendo no va a confiar en lo que él humanamente puede hacer, sino que va a poner toda su vida, toda su confianza en las manos de Dios. Y creo que este Salmos también nos ayuda a ver eso, ¿no? A reconocer realmente nuestras limitaciones, a reconocer que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, sino que hay momentos donde debemos aprender a dejar toda nuestra vida completamente en las manos de Dios. Dejar de depender de la sabiduría, de la capacidad de uno, que muchas veces nos damos cuenta que no es suficiente,
pero qué bueno que es que en esos momentos difíciles de lucha podamos también depositar nuestra confianza en Dios y crecer en experiencia con el Señor, en confianza con Él. ¿Hubo algún momento en tu vida en donde te preguntaste, ¿dónde está Dios? Mira, nos ha pasado muchas veces. El tema es que no lo decimos, no lo expresamos, pero muchas veces sentimos, tenemos ese sentimiento. Por ejemplo, el Salmos, el capítulo 22, comienza justamente con este clamor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice allí. ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Este texto es muy conocido porque el mismo Jesús las pronunció cuando estaba allí en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué me has desamparado? Y, y qué bueno que con Dios podamos ser sinceros, genuinos. Es lo que decía al principio de esta lección, de este repaso, que muchas veces nosotros queremos vivir en un ideal, ¿no? En un ideal donde siempre decimos que tenemos que estar animados, gozosos, alegres, y es cierto, tenemos que vivir de esa manera, pero no toda la vida es así. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Nosotros como cristianos nos cuesta entender que podemos sentirnos desanimados, que podemos sentirnos tristes, que podemos sentirnos decaídos. Es más, algunas personas piensan que ya cuando vos estás hablando de desánimo estás pecando, ¿sí? Y todos estos sentimientos que muchas veces tenemos son propios de nosotros los seres humanos. O sea, negarlos es negarnos a nosotros mismos. O sea, hay momentos donde vos realmente sentís y te preguntás, ¿dónde está Dios? Y entonces es bueno encontrar estas exclamaciones en la palabra de Dios, en los salmos, porque te das cuenta que todas las personas podemos llegar a hacernos estos cuestionamientos, ¿sí? Eh, este salmo fue el mismo que pronunció Jesús cuando estaba allí en la cruz, pero no solamente el Salmos 22 queda en esto, en este clamor, en esta pregunta, de decir, bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora que te estoy necesitando? ¿Dónde estás, Señor, ahora que yo necesito que obres, que te manifiestes? ¿Dónde estás? Bueno, el Salmos 22 justamente nos muestra que una persona, aún en medio de esa situación, puede encontrar motivos para continuar, motivos para seguir confiando en el Señor. Por ejemplo, allí en el capítulo 22 de Salmos, en el versículo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dice también, en medio de la congregación te alabaré. O sea, es el mismo Salmos, no es que estoy leyendo otro Salmo, es el mismo Salmo 22 donde comienza diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Y ahora, 22 versículos después dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. No importa cuál sea la situación que estemos atravesando, viviendo, nosotros podemos decidir seguir alabando a Dios, seguir hablando de su amor, de su misericordia a otras personas. No te estoy diciendo que esto va a cambiar tu situación de un momento al otro, pero yo creo que en la medida que nosotros vamos aceptando la situación que nos toca vivir, podemos también podemos pedirle a Dios fortaleza, ayuda, para que esa situación nosotros la podamos ir sobrellevando y va a llegar un momento donde ya eso va a empezar a calmarse en nuestro interior. Pero mientras tanto, mientras pasa eso, como forma también de sanar ese dolor, es poder seguir compartiendo el amor de Dios a otras personas, seguir hablando acerca de las bondades del Señor, ¿sí? Creo que ese es un desafío interesante que nos deja allí el Salmos 22 para saber que en medio de situaciones que nos puede llevar a la desesperación, podemos encontrar alivio, podemos encontrar fortaleza si nosotros ponemos nuestra vida completamente en las manos del Señor. El Salmos, capítulo número 13, comienza diciendo de esta manera, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No te suena un poco familiar estas exclamaciones? Es muy parecido a lo que leímos
en el Salmos 22, ¿no? Exclamaciones sinceras, exclamaciones que nacen del corazón, ¿sí? Sentimientos que son muy humanos. En este caso, el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando esta situación que me está tocando vivir? Miren, nosotros sufrimos por dos motivos, primeramente, ¿sí? Primeramente nosotros tenemos que entender que el sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento es algo que tiene que ver con el pecado, con la rebelión de Satanás, con la rebelión de nosotros los seres humanos que se gestó en el jardín del Edén allí, con la rebelión de Adán y Eva, ¿no? A partir de ahí empieza el sufrimiento a tomar terreno, porque antes del pecado todo era felicidad, armonía, paz en el reino de Dios. Después de la entrada del pecado a este mundo entró el dolor, el sufrimiento, la muerte. Entonces nosotros ya nacemos en sufrimiento y vivimos una vida donde sufrimos. Pero es importante que entendamos esto. Nosotros sufrimos por dos motivos. Primeramente, sufrimos como consecuencia de mis decisiones. Muchas veces tomo malas decisiones que tienen como consecuencia sufrimiento. ¿Sí? No sé, decido no cuidar mi cuerpo, decido desobedecer las leyes de Dios, no cuidando mi cuerpo, no cuidando mis relaciones con los demás. Y obviamente que eso va a generar ciertas consecuencias que a la larga o a la corta va a traer dolor a mí y a mi entorno. ¿Sí? Bueno, cuando yo me doy cuenta de eso, yo lo entiendo y me lo aguanto porque sé que es generado por mí. ¿Sí? Es un dolor que viene como consecuencia de un acto que yo hice previamente. Hasta ahí está bien, en el sentido de que entiendo, ¿sí? Es una consecuencia. Pero ¿qué sucede cuando llegue el dolor a mi vida y yo no hice nada para generar ese dolor? ¿Qué sucede cuando yo tengo una pérdida de un ser querido, un familiar, un amigo? Cuando viene la enfermedad a mi vida y yo, bueno, yo no, siempre me cuidé, pero sucedió una desgracia. Ahí está el problema, en que nos cuesta a nosotros como seres humanos entender, ¿sí? Entendemos que Dios no envía el dolor, pero también sabemos que Dios tiene la capacidad de evitar. Ahora, ¿por qué Dios no evitó ese dolor o ese sufrimiento? Bueno, ahí ya es otro tema también bastante amplio, bastante profundo para seguir reflexionando, pero Dios cuando permite una situación, aunque sea dolorosa, siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito detrás de cada acto que Dios permite. ¿Sí? Que, a ver, puede ser que a la larga, con el tiempo, podamos nosotros entender un poquito o empezar a ver el por qué Dios permitió eso. Pero puede ser también que pasen años y años o toda mi vida y que no lo sepa por qué. Y que recién cuando esté cara a cara con Jesús, Él venga y me diga, mira Martín, esto sucedió en tu vida para que puedas lograr esto otro. ¿Sí? Puede ser que acá, mientras yo esté con vida, Dios me revele los motivos de ese acto, de por qué permitió eso. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Sí? Pero mientras tanto, yo creo que formar una relación de confianza con el Señor nos va a ayudar a sobrellevar esos momentos. Por eso el Salmos 13 dice, comienza de esa manera, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidará tú para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás mi rostro? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Como que Dios está allá lejos, que Dios no nos escucha, que las respuestas de Dios no aparecen, no se oyen, no las percibimos, nos sentimos alejados del Señor. ¿Sí? Hay un ejemplo que siempre me gusta compartir con las personas cuando me toca estudiar la Biblia con ellos, compartir un estudio bíblico, que es el siguiente, ¿no? Cuando un padre o una madre se encuentra que su niño pequeño de 2 3 años está jugando con un palo y ese palo tiene un clavo, ¿qué es lo que hace? El papá o la mamá, ¿qué es lo que hace? Va y se lo va a sacar.
el palo, ¿sí? Porque ve que hay un peligro latente de que el niño se va a lastimar y van a tener que salir corriendo al médico. Entonces el padre o la madre decide sacarle ese objeto. Ahora, ¿el niño cómo reacciona? ¿Se lo va a dar contento y le dice, sí, papá, tomá? No, el niño se va a enojar, va a llorar, va a protestar, incluso va a decir el papá o la mamá que es malo, porque no lo dejan jugar con eso. Pero yo pregunto, ¿es que el papá o la mamá es malo? ¿O será que al tener más años, al ser más grandes, ellos saben que hay un potencial peligro en eso? Obviamente que el papá y la mamá lo hacen para cuidar a su pequeño. ¿Sí? Prefieren verlo llorar porque le quitan ese objeto que verlo llorar porque se lastimó de verdad. Entonces, muchas veces nosotros actuamos como esos niños. ¿Sí? Nosotros tenemos, cuando Dios quita algo de nuestra vida, o no nos da algo que estamos queriendo, o que a nuestro parecer necesitamos, cuando Dios actúa de una forma diferente a lo que nosotros pensamos, ahí viene el reclamo de parte nuestro. Ahí viene el berrinche, el llanto, el acusar a Dios, el enojarnos con Dios, porque no entendemos, nosotros humanamente no tenemos la capacidad, la visión amplia que tiene Dios de saber el futuro, nosotros apenas vemos el presente y lo vemos hasta ahí nomás. Pero Dios, como sabe qué es lo mejor para nosotros, Dios se adelanta muchas veces a situaciones, ¿sí? Permitiendo o no permitiendo ciertas cuestiones para el bien nuestro, para nuestra salvación, pero nosotros no lo entendemos. Entonces es natural que muchas veces actuemos y reaccionemos de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿No? Pero por eso digo, si nosotros logramos tener una relación de confianza, de saber que Dios es nuestro Padre Celestial y que va a actuar como un Padre amante, nos va a dar esa tranquilidad de decir, bueno, Señor, mira, estoy pasando esto, no lo entiendo por qué me está pasando, no entiendo por qué lo permitiste, pero confío. Confío que vos me vas a ayudar, confío que me vas a fortalecer y confío que detrás de todo esto hay algo bueno que tú quieres lograr en mi vida. Creo que esa es la actitud que debiéramos tomar frente a estas situaciones. Es fácil decirlo. Ahora, vivirlo es todo un desafío. ¿Sí? No estoy diciendo que esto sea sencillo, sea fácil, pero creo que es el camino que Dios quiere que recorramos. Bueno, vimos en estos días varios salmos de lamento, ¿sí? Salmos que expresan dolor, angustia, miedos, que dijimos que son propios de nuestra naturaleza. No nos sintamos mal si vos un día estás triste, si estás con miedo, si estás enojado. O sea, no está mal enojarse, no es pecado enojarse. Sí está mal cómo ejecutás eso, ¿no? Cómo canalizás ese enojo. ¿Sí? Y estoy hablando ahora en plano de persona a persona. ¿Sí? No está mal que vos te enojes con fulanito, con menganito. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a hacer ese enojo? ¿Sí? ¿Es algo que lo puedes controlar? ¿Es algo que a vos te supera? Bueno, eso es para reflexionar. ¿Sí? Eh, Hay emociones que van a surgir de nuestras relaciones con los demás. El tema es cómo nosotros exteriorizamos esas emociones que podemos sentir, que a veces no son las mejores, ¿sí? Pero el tema es cómo nosotros eso lo manejamos con mi prójimo, con la persona que tengo al lado, ¿sí? Siempre el camino a esto es el hablar, el diálogo. Cuesta, no es sencillo, pero es la manera en cómo podemos superar estas situaciones. Si yo me enojo con alguien y no se lo digo porque no quiero crear conflicto y me lo guardo y vuelve a pasar otra vez y me lo vuelvo a guardar, bueno, va a llegar un momento donde no voy a aguantar y va a salir y va a salir mal. Por eso es bueno hablar cada vez que yo tengo un problema, una situación, una diferencia con mi hermano, mi hermana, con el pastor, con el anciano, con el director de jóvenes, es hablar esas situaciones para llegar a un acuerdo. Capaz que no capaz que tampoco llegamos a un acuerdo, ¿sí? Pero ya lo hablé, ya se lo transmití, ya se lo dije, siempre buscando hacerlo de la mejor manera y eso ya es algo muy bueno, muy positivo, ¿sí? Esta semana vimos varios salmos de lamentos. Tal vez te puedas sentir identificado, tal vez vos te sientas identificado con alguna de estas expresiones que acabamos de leer en estos días.
porque estás viviendo alguna situación donde hay un lamento, hay dolor en tu corazón. Pero tal vez no, tal vez hoy por hoy tu vida está tranquila, está bien, no estás pasando ninguno de estos problemas. Entonces, ¿para qué nos sirven estos salmos? Primeramente para saber que Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe que hay momentos de dolor, momentos de alegría, momentos de aflicciones, momentos de angustia. Entonces Dios espera que nosotros como sus hijos tengamos la confianza para hablarle, para comentarle de esto que nos está pasando. ¿Sí? De forma sincera, hablarle a Dios y abrirle nuestro corazón a Dios para que Él pueda también ayudarnos en todo esto. Y lo otro también que es bueno saber de estos salmos es para de alguna manera empatizar con las personas que están sufriendo. Tal vez hoy mi vida esté bien, no estoy pasando ningún problema y gracias a Dios por ello, pero estos salmos me ayudan a ver que el sufrimiento es algo real, que tal vez hoy yo no lo esté viviendo, pero la persona que está al lado mío puede ser que sí. Entonces estos salmos me van a ayudar a entender un poquito ese dolor, a que yo pueda ser cuidadoso también cómo trato a las personas que están pasando aflicciones, que están pasando alguna situación difícil, a ser cuidadoso en lo que digo, en los comentarios. Muchas veces tenemos intenciones buenas de querer hacer un bien al otro, pero muchas veces nos apresuramos o muchas veces utilizamos las palabras que no son las correctas. Entonces, a veces es preferible estar calladito que estar queriendo dar palabras de ánimo a personas que están pasando mal, ¿sí? Seamos muy cuidadosos en esto, ¿sí? Vos tenés que ser cuidadoso qué es lo que vas a decir, en qué momento lo vas a decir y cómo lo vas a decir, si querés ser de ayuda a la persona. Si conoces hoy a una persona que está pasando una situación difícil, yo te dejo un desafío para esta semana. Que vos puedas compartir un salmo, que se lo puedas mandar por WhatsApp, que se lo puedas mandar por audio, que le digas a esa persona que estás orando por ella. ¿Sí? Eso ya sería un paso importante para empezar a compartir estas bendiciones que nos traen los salmos. ¿Sí? Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad. Como siempre digo, esto es simplemente un repaso y la palabra es justamente eso, es un repaso. No es mi intención ahondar ni leer todos los versículos, porque son muchos salmos que leemos esta semana. Yo habré leído unos 4 o 5 nada más de todo eso. Ahora, cuando nosotros estemos en la clase, cuando estamos dirigiendo la clase con nuestros alumnos, también es repaso. Porque si vos querés hacer toda la clase, domingo, lunes, martes, miércoles, compartir todos los versículos, vos te das cuenta que el tiempo no te alcanza. En la escuela sabática vos tenés 40 minutos más o menos para hacer el repaso de la lección. Entonces tiene que ser repaso, no es necesario que vos leas todos los versículos y te leas todas las citas que aparecen allí. Vos tenés que estudiarlo previamente y sacar aquellos versículos más relevantes que se aplican a la vida y vos conociendo a tus alumnos vas a ver qué versículos son los que más son los que más pueden necesitar, ¿sí? Así que tengamos en cuenta esto también a la hora de dar las clases en nuestras unidades de acción, que de paso estoy haciendo mucho énfasis en que las clases de escuela sabática puedan convertirse en unidades de acción este año, este 2024. Tenemos que lograr que nuestras clases se conviertan en unidades de acción y prepararnos para lo que son los 10 días de oración, para lo que es Semana Santa. Así que bueno, esto lo vamos a ir hablando en el transcurso de estas próximas semanas, ¿sí? Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos acompañe y que nos bendiga en estos días. Querido Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias por el día que hoy nos has dado, agradecerte por este momento que podemos hacer este repaso, donde podemos reflexionar, Señor, en estos salmos que son tan saludables, Señor, para nuestra vida espiritual. Te pido que tú nos ayudes a que cada día podamos vivirlos, experimentarlos y que podamos desarrollar una relación, Señor, de confianza en ti, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos. Te pido que tú nos acompañes en el transcurso de este día y de estos días que vienen por delante. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, sin antes decirte que te suscribas a este canal, que dejes tu comentario y que puedas compartir este resumen con las personas que vos veas que les puede ser de utilidad. Te mando un abrazo grande, bendiciones, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.